¿cátaros o católicos? Un católico de aquella época y un católico de ahora va a decir, bueno, señores, el vino es bueno. Los panes son buenos. Digo, el taxista que me trajo acá, pero yendo a la Sonora Santanera, muy sensual. Entonces, si yo fuera cátaro, diría, esta música me induce al pecado. Sí, todos los cátaros donde quiera veían el pecado, el mal. ¿Sí? La medicina utilizada contra ellos no fue la adecuada. Es decir, la Inquisición, y antes de la Inquisición, la cruzada. ¿Sí? Ahora, lo que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nosotros, ya no es la Inquisición medieval, ¿sí? Sino la Inquisición moderna. Y bueno, la Inquisición moderna se instauró en Castilla. Todavía no existía España. España estaba en formación. O sea, la Inquisición medieval existió en Aragón y la Inquisición moderna en ese reino que se llama Castilla. Ahora, ¿por qué en Castilla Isabel la Católica con Fernando el Católico deciden instaurar la Inquisición pidiéndole al Papa que se estableciera la Inquisición en España? Bueno, porque los reyes católicos, con Isabel más que quizá con Fernando, había que obligar a los judíos a hacerse cristianos. Y de paso había que obligar también a los árabes, que eran musulmanes, a hacerse cristianos. Entonces, al señor judío, usted puede permanecer aquí si se bautiza. Y entonces vamos a tener muchos beneficios. Puede formar parte de la burguesía del Estado, etcétera, 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 etcétera. Además de sus negocios que ya tienen, que son prósperos. Entonces va a obtener muchos beneficios. Imagínense un judío formado en su fe y que tiene muy firme su fe y que todos los días reza, escucha Israel, nuestro Dios es uno. Ese es el credo judío. Escucha Israel, nuestro Dios es uno. Entonces, de pronto escuchan que el cristiano dice, nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si yo soy judío y he sido educado toda la vida en el monoteísmo más estricto, es decir, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces eso me repugna, me violenta, ¿sí? De acuerdo en hacerme cristiano renunciando a mi condición de judío. Pero nos dijeron, bueno, demos el paso, vamos a hacernos cristianos. Entonces yo te bautizo. Y los que están bautizados son hijos de la iglesia, pero la iglesia con estos conversos no desarrolló algo que es fundamental desde la teología más antigua, pasando por Tomás de Aquino. Entonces, Tomás de Aquino, ¿qué es lo que decía? No se puede obligar a nadie a que se convierta. Lo que dice Tomás de Aquino. No se puede obligar a nadie a que se convierta. Gente inteligente de España decía, no podemos obligarlos a que se conviertan. Los obligamos a que se conviertan. Y hubo otro tipo de gente en los cuales está Torquemada, y algunos dicen que Torquemada era judío, y luego dicen que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo. Entonces un judío converso, o hijo de conversos, tiene que demostrar a los cristianos viejos, a los cristianos de siempre, que yo soy tan cristiano o más que ellos. Sí, y entonces va a influir mucho en los reyes católicos para instaurar la Inquisición en su versión de Estado, Inquisición estatal. Pero una vez que los judíos se han convertido, ya no son judíos, sino conversos. Pero como dice un español que se llama Miguel de Unamuno, ahora, ¿qué es lo que preocupa a los españoles? El casticismo. Bueno, el casticismo vale para los animales, no para los seres humanos, porque uno dice, pues este perro es de raza.
Yo acabo de leer una revista que dice perros de raza, y luego dice, este perro es mestizo. Y ayer que estuvo aquí un gran escritor, aquí no, en la Ibero, un gran escritor, premio Nobel de literatura, premio Nobel de literatura, él dijo que en Sudáfrica, siendo el blanco, dice, no soy blanco puro. Entonces, ¿qué es lo que un judío no es respecto al español? Un español puro. ¿Sí? Y entonces hay que distinguir entre dos tipos de españoles: el que es puro y el que es impuro. Bueno, ¿quién es impuro? El que no es perfectamente castellano, el que no puede presumir su pedigrí hasta no sé dónde. Entonces, si dice, mis padres fueron judíos, usted es de sangre impura. Y volvemos a la iglesia, están tan serias dudas sobre estos conversos. Dice, bueno, fueron obligados a convertirse, no son sinceramente cristianos, pero siguen practicando su religión en el sótano. Entonces, este tipo de conversos que siguen practicando el judaísmo a escondidas se llaman marranos. Lo que es un converso, un marrano. Y entonces, bueno, pues a estos cristianos de recién ingreso a la iglesia, en lugar de haberles sido bien, les fue mal. Y a los judíos que dijeron permanecemos judíos, les fue bien. Todos los perseguidos eran los nuevos cristianos. Los otros, como eran cristianos, pues seguían yendo bien, porque no son cristianos. Entonces la Inquisición no puede tocarlos porque no son bautizados. Pero estos que ya están bautizados. Y la sirvienta es cristiana. Y la sirvienta es chismosa. Dice, yo vi a mis señores circuncidar al niño. Pues están bautizados por circuncidar al niño al octavo día de nacido. Vi que el rabino vino a circuncidar al niño. Entonces, que son, de hecho, cristianos o judíos. Digo, se llama el rabino que circuncida al niño, que son. Y digo, para que la iglesia no se enoje, llevo a la parroquia a bautizar al niño. Lo bautizo y lo circuncido. Lo bautizo y lo circuncido. Nos dijeron para investigar, no la herejía, sino si estos son criptojudíos, falsos cristianos. Entonces, la Inquisición es necesaria en España para investigar el criptojudaísmo. Y así fue como se instauró la Inquisición en España. Digo, para perseguir conversos, para perseguir a cristianos de los cuales se dudaba que fueran verdaderamente cristianos. Y si yo quiero, digamos, echar tierra a España y echar tierra a la iglesia española, pues esta película, Goya, no, antes hay otra película, no creo que sí, no, otra, no, que tiene que ver con España, donde un funcionario pues, es denunciado a la Inquisición porque en casa no se cocina con manteca, sino con aceite de olivo. Entonces, ¿cómo detecto que alguien sigue siendo judío? Porque en la cocina no usa manteca, sino aceite de olivo. La manteca es de cerdo, y un judío no puede comer cerdo. ¿Ve? Ahí tiene usted. ¿Cómo detecto que alguien es judío? Y entonces aquí es importante la sirvienta. ¿Cómo cocinan tus amos? Pues cocinan con aceite, no con manteca, sino con aceite. Muchos de estos judíos perseguidos en España por su condición de judíos y otros por su condición de conversos, bueno, los que dijeron queremos seguir siendo judíos, fueron a Portugal, ¿sí? Fueron a Holanda, fueron al norte de África, fueron al Medio Oriente. Todos esos judíos españoles se llaman sefarditas. Entonces, hasta el día de hoy, esos judíos existen y algunos vinieron a México. Tenían prohibido venir a México, pero pues decían, somos cristianos,
y entraron. ¿Sí? Cuando la Inquisición los detectó, los procesó y los quemó. Y tienen el apellido Carvajal y tienen que ver con la historia de Monterrey. Entonces, cuando se inició aquí la conquista espiritual de México, el primer inquisidor sin serlo, se llama Fray Juan de Zumárraga. Entonces, lo que se aplicó a los conversos en España, que la Inquisición los vigilaba y los traía cortos, y entonces el crimen del que se produjo acusar a un converso era de apostasía, y entonces la Inquisición lo atrapaba y lo procesaba y le podía ir muy mal. Bueno, en México, un príncipe de Texcoco, nieto del rey de Zahualcóyotl, bautizado, como los judíos bautizaron, pero no evangelizado ni catequizado. Bueno, pues Huitzilopochtli tranquilamente, y a Coatlicue, y a Tlaloc, y a Jeca. Porque eso de que era cristiano, pues era cristiano porque le habían echado agua, pero su cabeza seguía siendo mexica, náhuatl, pagana. Entonces, sus prácticas religiosas de toda la vida, dijeron apóstata, y el obispo lo procesó y lo quemó. Bueno, cuando se enteraron en España de tal crimen cometido por Fray Juan de Zumárraga, que es un santo, dijeron: señor obispo, no lo mandamos a quemar a nuestros súbditos. Y desde entonces el gobierno de España decidió que los indios estaban libres de proceso inquisitorial. Y en los 3 siglos que duró la Inquisición en México, no se procesó a indios. Y mire usted que ahora no sé qué. ¿Por qué? Porque no son plenamente cristianos. Entonces, como no son plenamente cristianos, entonces no pueden caer en la cuenta que lo que hacen va contra la fe. Hay que educarlos en la fe. No se les puede aplicar la misma ley que a los cristianos de toda la vida. Entonces, ¿quiénes fueron procesados? Bueno, pues cristianos españoles, cristianos ingleses, cristianos judíos que llegaron a México. Pero los indígenas, el único quemado a fuego lento, el príncipe de Texcoco, cuyo apellido en este momento no recuerdo, se llamaba Carlos. Ometeotzi. Ese fue el único que fue quemado. Luego otro crimen que le atribuyen a este obispo que quemó a don Carlos, que quemó la biblioteca de no sé dónde. Bueno, el obispo no tuvo tiempo de quemar ninguna biblioteca porque los tlaxcaltecas ya la habían quemado. Entonces la leyenda negra es un bárbaro, un obispo bárbaro que quema cismáticos. También quema libros. Bueno, pues no cometió tal crimen. En cambio el obispo Landa de Yucatán, pues así como los códices mayas de Yucatán, que algunos se salvaron y que por allá andan, y que los rusos se han especializado en la traducción de los códices mayas. Y entonces, bueno, pues la Inquisición se estableció en México en 1572. ¿Sí? Y el primer inquisidor del Tribunal de México se llama don Pedro Moya de Contreras, que fue arzobispo de México, y es el primer obispo no fraile de México. Digo, el primer obispo de México, un franciscano, el segundo dominico, y el tercero, un clérigo. Bueno, pues la Inquisición se estableció con el obispo clérigo, don Pedro Moya de Contreras. ¿Sí? Y bueno, pues aquí tenemos la Inquisición de México. Bueno, pues dependía de la Inquisición de España, y la de Perú dependía de la Inquisición de España, y las Inquisiciones de México y Perú seguían el modelo peninsular, no el modelo medieval, el modelo medieval. Entonces la Inquisición en España y en América es una Inquisición de Estado, que sirve a los intereses del Estado más que a los intereses de la Iglesia. Y entonces, bueno, la Inquisición, más que quemar gentes en México, que digamos, la leyenda negra que quemaba gentes, más que quemar gentes, que había pocos herejes o ningún hereje, ¿qué quemaba la Inquisición? Si es que quemaba algo, libros que entraban por Veracruz y que sonaban peligrosos. ¿Sí? Entonces, lo que existía era la práctica de la quema de libros, pero esos sí eran cachados, porque si no, en los colegios jesuitas, allí reinaba perfectamente Descartes, que no era un autor bien visto. ¿Sí? Entonces, la modernidad estaba presente en México en los colegios jesuitas. ¿Sí?
cuando muchos de los libros de la modernidad pues estaban en el índice, ahí estaban. ¿Sí? Y entonces la Inquisición existió hasta que la Nueva España dejó de existir. Entonces, con el nacimiento de México, llegó a su fin la Inquisición fundada en 1572. ¿Sí? Entonces duró 3 siglos. Y en España duró un poquito más de lo que duró en México, porque todas por algunos años más en el siglo XIX. Y hoy lo que queda de la Inquisición, de esta Inquisición papal, episcopal, no estatal, sino papal episcopal, es lo que se conoce como Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Esa sería, digamos, o sería la institución que sucede a la Inquisición. Y bueno, ¿quiénes han sido las víctimas de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? Esta Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe estuvo muy activa bajo el pontificado de Juan Pablo II. Entonces, el inquisidor no era Torquemada, que era el inquisidor general de una institución estatal, sino el teólogo alemán Ratzinger, que después llegó a Papa con el nombre de Benedicto XVI. Pero entonces, ¿quiénes son las víctimas de la nueva Inquisición católica, que no se llama ya Inquisición como tal, ni Santo Oficio como se le llamaba, sino Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? Los teólogos europeos, norteamericanos y latinoamericanos y algún africano y algún asiático por ahí disperso. Entonces, nombres de algunas de estas víctimas de la Inquisición católica contemporánea. Bueno, Leonardo Boff, que dentro de poco andará por aquí en estas tierras. En mayo viene Leonardo Boff a México. Vamos a decir Hans Küng, un teólogo muy famoso, y un teólogo espiritual, digo que uno lo puede leer como un teólogo espiritual inofensivo, se llama Tony de Melo. ¿Sí? Entonces, que digamos una alumna que se vivió muy latosa y se llamaba Tony, no sé por qué Tony, Antonio, Toña, pero eso fue medio feo. Entonces, Tony, entonces yo lo bauticé como Tony de Melo. ¿Sí? Entonces, ahí tiene usted un teólogo tan tranquilo como Tony de Melo. Un teólogo nada tranquilo como Boff, porque Boff puso el dedo en la llaga. La iglesia es poder, ¿sí? Y la Inquisición nació en un momento en que la iglesia era poder y que usó al Estado para reprimir la herejía. ¿Sí? Entonces, son algunas cosas que puedo decirles de este tribunal de negra historia. El Papa Juan Pablo II pidió perdón al mundo cristiano y al mundo quizá ya no cristiano por la existencia de la Inquisición en el año santo, no recuerdo de qué, pero fue un año santo del Papa pidió perdón. Y uno de los motivos del perdón que él pedía al mundo era el que la Iglesia hubiera dado origen a la Inquisición. Pero otra vez, bueno, la Inquisición se explica desde una corriente religiosa que amenazó a la Iglesia Católica seriamente, y la Iglesia no tenía más recurso que la fuerza para enfrentar la herejía, y Santo Domingo les ofreció una alternativa: predicar el Evangelio de manera pobre y sencilla. Esa es la alternativa de Santo Domingo en lugar de la Inquisición. Y los dominicos crearon la imagen de Santo Domingo Inquisidor, que él no fue lo que dicen los dominicos que fue. Y con esto termino. Bueno, pues lo que quieran preguntar. Nos iba a contar del escudo y pues ya creo que bueno, el escudo que lo pueden contemplar en el edificio de lo que fue la Inquisición en México. Tiene una frase de un salmo, no recuerdo el número del salmo, que dice: Exsurge Domine, levántate Señor y defiende tu causa, que los jabalíes han invadido tu heredad. Entonces, si tú quieres matar al jabalí que destruye la viña, tienes que usar la fuerza. Entonces, levántate Señor y defiende tu causa. Ese es el lema de la Inquisición. No sé si en la propaganda que circula por allí está esa frase del Salmo, ¿sí? No sé si es el Salmo 80: levántate Señor y defiende tu causa.
que fueron las palabras que se usaron contra Lutero. ¿Todo les queda claro? No, yo creo que entiendo que esta Inquisición moderna, ¿no?, que se está en España, era para revisar, ¿no?, casos de judíos conversos, ¿no?, de gente que pudiera tener sangre judaizante. Y entiendo que obedece a algo más político, ¿no?, como de alcurnia, por así decirlo. Pero no me queda claro, o bueno, es un poco la duda que tengo, por dónde iba más o menos esto, ¿no? Este afán de tener un pedigrí, ¿cuáles eran el que las tenía el dos? pedigrí era el cristiano, porque el judío es hijo de Adán, pues no tiene que apelar a ningún pedigrí, su dignidad está en ser hijo de Adán. Entonces el judío, en la España de la época, ¿qué es? La clase media. Y la clase media, porque está integrada por profesionistas, abogados, médicos, etc. Banqueros y algún campesino desorientado que anda por ahí. Pero los campesinos son los menos y más, digamos, una clase media próspera, urbana. Y una vez que se convierten al cristianismo por el bautismo, todos los cristianos que sí podían apelar al pedigrí, somos de los grandes de España, somos el duque, el conde, el marqués, el barón, etc. Ahora, este ya me desplazó. Entonces, ¿qué surge en los cristianos? Respecto a los nuevos cristianos, ¿qué surge? La envidia, el resentimiento, el rencor. Entonces, ¿cómo puedo yo eliminar a estos que me han desplazado? Haciendo creer que no son verdaderos cristianos, sino falsos cristianos. Y entonces, ¿qué quiero cerrarles? La puerta de la administración pública. Quiero cerrarles la cámara del rey, porque pueden llegar allí como médicos. Entonces, me caen mal, porque me quitan el trabajo. Me quitan el trabajo. Ellos son nuevos y yo soy viejo en esto. Yo tengo mi escudo. Un judío que tiene dinero pero no tiene escudo. Pongo un ejemplo. Los Garza Sada, ¿qué son? Azcarragayán, ¿qué es? ¿Qué es? Azcarragayán. Un rey. Pero ¿quién tiene más imagen? Azcarragayán, que es un ignorante, o Zabludovsky. Digo, ¿quién tiene más imagen pública? Y la imagen pública da poder. ¿Quién tiene más poder ante la gente? ¿Zabludovsky o su patrón? Digo, usa el cerebro. Digo, si no se usa el cerebro, no se puede ser filósofo. Entonces, ¿qué hay que usar? El cerebro. El cerebro. ¿Yo qué digo? Este judío tiene más poder que yo. Por tanto, lo despito de Televisa. Pero ese judío que sigue conservando el poder que fue acumulando durante años y años y años y años, porque la gente lo oye, la gente le cree. Y para que les caiga el 20, yo no soy de la UNAM, pero para que les caiga el 20. Digo, porque uno piensa que la gente de la UNAM es más crítica. Dos viejecitas en el ecológico que me llevan a Ibero. Dice, murió nuestro Jacobo. Dos viejecitas humildes y sencillas. Murió nuestro Jacobo. Los Televisa lo despidió, pero ¿qué es lo que no lo pudo quitar?
¿De qué siendo un hombre influyente en la sociedad? Bueno, pues el judío. Una vez hecho cristiano, el judío que tiene mundo, el judío que tiene mundo, sabe manejar muy bien los negocios, los bancos, la administración. Y además de eso, que tiene mundo, para el comercio, el judío que sabe, no diremos inglés, francés, alemán, noruego, sueco, chino. El judío de la época, ¿qué sabía? Muchas lenguas. O sea, te quito del poder, pero no te puedo quitar lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Las lenguas que te conectan con el mundo. Y las lenguas que te conectan con el mundo, ¿qué te van a permitir? Hacer negocios. Y entonces el cristiano está en desventaja porque el cristiano no puede conectarse con el mundo. ¿Sí me explico? Y el judío está conectado con el mundo. El judío sabe hacer negocios. Entonces el judío que sigue siendo próspero, como cristiano que despierta envidia. Y para acabar con ellos, ¿qué hay que inventar? La Inquisición. Ahí está. O sea, no tiene que ver con cosas de fe, sino tiene que ver con unos señores que me caían mal. Y nomás les cuento una anécdota que me pasó aquí en esta casa. Era Jueves Santo. Entonces la gente estaba llena de fervor antijudío. Entonces una joven así como ustedes, un poco más grande, iba platicando con otra. Entonces dice la tal joven a la otra: ¿cuánto me gustaría hacerme unos zapatos de piel de judío? Y durante la Segunda Guerra Mundial se hacía jabón con grasa de judío. Bueno, pues una mexicana que fruto vendía decía: ¿cuánto me gustaría hacerme unos zapatos con piel de judío? Y yo lo oí. Dije, esto hay que frenarlo en el acto. Dije, qué bueno, me interesa tener unos zapatos con piel de judío. Hágase unos zapatos con piel de la Virgen María. Que es este hereje, que es este malvado que está ofendiéndonos. Si viene con su locura, llegamos al convento donde íbamos a tener el retiro. A las 5 de la tarde aparezco en el escenario, el Señor esté con vosotros. Y no sabían dónde meterse. ¿Sí? Entonces el antijudaísmo mexicano lo heredamos de España, lo heredamos de la cristiandad europea. ¿Sí? Bueno, pues son cosas que tenemos que borrar de nuestra cabecita y ser más incluyentes, más generosos, porque precisamente estos neocristianos de origen judaico, bueno, pues la persona más famosa de estos conversos se llama Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús era de origen judío y como hija de judíos sabía llevar muy bien el negocio del convento. Entonces tenía su libro donde decía ingreso, lo que sale, lo que queda. Era una experta en contabilidad. Y uno dice, bueno, pues la señora está rezando. Pues sí, está rezando, pero sabe que uno no puede rezar si el negocio no marcha. Ahí tenemos un ejemplo de una mística reconocida de origen judío. ¿Sí? Otro místico reconocido de origen judío se llama Fray Luis de León. Entonces lo va a Salamanca y ve la estatua de Fray Luis. Y Fray Luis fue llevado a la cárcel inquisitorial por haber traducido la Biblia a lengua vulgar. Y no la Biblia, sino un librito de la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares. Bueno, entonces ese señor estuvo preso algunos años en las cárceles de la Inquisición. Cuando volvió a su cátedra, dijo a sus alumnos, como decíamos ayer, e inició la clase. ¿Sí? Entonces las víctimas de la Inquisición fueron muchos cristianos de origen judío, entre los cuales está Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús, que también fue víctima de la Inquisición. ¿Sí? Y los dominicos que manejaban muy bien el negocio también fueron víctimas de la Inquisición. Entonces allí está el caso Giordano Bruno. ¿Sí? Y Juana de Arco, que fue acusada de bruja, ya por aquí apareció la cuestión de las brujas.
Bueno, la Inquisición perseguía y castigaba a brujas y las quemaba. Entonces, de acá acusaron a Juana de Arco de bruja, la acusaron y la quemaron. Entonces, ¿quién estuvo al lado de Juana de Arco? Los dominicos. ¿Quién estuvo en contra de Juana de Arco? La jerarquía eclesiástica. Y no hay que confundir con los dominicos. Los dominicos no son jerarquía eclesiástica. ¿Sí? Entonces, por aquí es por donde va este punto. Entonces, digamos, empezó como con la parte de tratar de combatir justamente la herejía, ¿no? Utiliza el Estado y poco a poco, bueno, esta cuestión se va haciendo como, por llamarlo de alguna manera, más Estado hasta despegarse totalmente de la cuestión como de combatir la herejía, ¿no? Por lo que entiendo, a grandes rasgos. La Inquisición medieval es una Inquisición episcopal y papal. La Inquisición moderna, que se dio en España, es Inquisición estatal. Entonces, cuando el Papa autorizó la Inquisición en Castilla, se arrepintió ya demasiado tarde, porque los reyes se apoderaron de la Inquisición y el rey nombraba al personal que integraba el tribunal de la Inquisición. Entonces, era un instrumento de Estado al servicio del Estado más que al servicio de la Iglesia. Y a veces incluso la Inquisición tenía más poder, no solo que el Papa y la jerarquía eclesiástica, sino que el mismísimo rey. Entonces el propio rey no pudo salvar a uno de sus amigos de la Inquisición, que se llama Bartolomé de Carranza. Fue acusado de luterano, el rey no pudo hacer nada por esta persona y tuvieron que enviarlo a Italia para que se le hiciera un proceso justo en la Inquisición papal. Y en el siglo XX trasladaron sus restos a la catedral de donde fue arzobispo, que se llama Toledo. Entonces, la Inquisición llegó a ser tan poderosa que a veces ni el propio rey podía hacer algo para frenar el poder de la Inquisición. ¿Sí? Y el Papa menos. Y los obispos, como este que era arzobispo, menos. Digo, si usted era sospechoso de herejía, aunque no fuera hereje, podía caer en manos de la Inquisición. Y por eso la Inquisición también es encargada de la censura de libros. Es otro de los trabajos bonitos que hizo la Inquisición, censurar libros. ¿Sí? No solo quemar herejes, sino censurar libros. Y a veces los supuestos herejes, que ni siquiera eran herejes, bueno, pues hay que ver cómo se eliminaban los enemigos del Estado, acusándolos de herejía. Entonces la Inquisición de aquí de México ya es totalmente moderna. Moderna. Sí, no es una Inquisición medieval, sino moderna. Al inquisidor lo nombra el rey, no el Papa, sino el rey. Y el inquisidor tiene que responder a los intereses del Estado, no a los de la Iglesia. ¿Sí? Aunque la Inquisición de México quemó poca gente. Y al único indígena que se quemó es de don Carlos, otra vez el apellido que se me olvida, Ometeotzin, dos conejos. Fue el único indio procesado y quemado por una Inquisición que no existía. Y cuando la Inquisición se implantó, la Inquisición no podía ocuparse de los indígenas. Estos estaban libres de la Inquisición, pero sí de los españoles que eran sospechosos y de los ingleses que llegaran por acá, o de los holandeses que también llegaran, y los judíos. Eso sí, la Inquisición los perseguía, los vigilaba si creía que eran sospechosos de herejía. Digo, Hidalgo, Morelos fueron procesados por la Inquisición. Sí, todavía antes tocó ser juzgados por la Inquisición. Sí. Entonces, este es pues el asunto de este tribunal. Bueno, pues, Gonzalo, muchas gracias por compartirnos tu sabiduría y